Cada uno de nosotros lucha una guerra invisible, no con espadas, no con ejércitos, sino con pensamientos. Y entre todos ellos, hay uno que gobierna en la oscuridad, el miedo. Ese nudo en el estómago, esa tensión en el pecho, esa voz que te dice, no puedes, no deberías, te va a doler. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo, pero su lucha más grande no fue con enemigos externos, fue con sus propios pensamientos. El miedo a la pérdida, el miedo a la muerte, el miedo a fallarle al imperio. Y aún así, cada noche escribía, no es lo que me sucede lo que me molesta, sino mi juicio sobre ello. ¿Qué es realmente el miedo? Miedo no es solo el terror, no es solo correr por tu vida. Miedo es postergar lo que sabes que debes hacer, es dejar ese mensaje sin enviar, es no atreverte a cambiar de vida, porque la incertidumbre te aterra, es quedarte en donde no eres feliz, porque al menos ahí todo es predecible. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, la muerte sonríe a todos, lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Lo decía porque entendía algo que hoy olvidamos, que cada día que cedemos ante el miedo es una pequeña muerte en sí misma. Marco Aurelio no fue criado para ser emperador. Fue un joven tímido, introspectivo, que prefería los libros a la espada. Pero el destino lo colocó al frente de uno de los imperios más complejos y violentos de la historia. Enfermo, cansado, rodeado de traiciones, guerras, peste, y sin embargo, jamás abandonó su deber. En sus textos, escribió cosas que no eran órdenes, sino confesiones, una ventana directa a sus miedos. Hoy me encontraré con la envidia, la arrogancia, la mentira, pero nada de eso me pertenece si no lo acepto dentro de mí. Este no es un emperador gritando desde su trono, es un hombre hablándose a sí mismo, tratando de mantenerse en pie cuando todo dentro de él quiere rendirse. Los estoicos creían que el miedo nace de una falsa interpretación, no del evento, sino de cómo lo vemos. Piensa en esto. Dos personas pierden su trabajo. Una se desploma emocionalmente, la otra ve una oportunidad. La diferencia no es lo que ocurrió, la diferencia es su marco mental. Marco Aurelio nos dejó una herramienta poderosa, la separación entre lo que controlas y lo que no. Si depende de ti, ¿por qué temerlo? Si no depende de ti, ¿por qué preocuparse? Cuando comprendes esta idea, algo cambia. Empiezas a ver el miedo como una ilusión, una nube que parece sólida, pero que se disuelve cuando la atraviesas. Intenta esto ahora. Imagina que el miedo se sienta frente a ti y dile, ¿qué intentas protegerme de? Escucha su respuesta. Tal vez te diga, no quiero que fracases, o no quiero que sufras como antes. Ahora respóndele, gracias por protegerme, pero no necesito que decidas por mí. Este ejercicio, que Marco Aurelio hacía cada día en su diario mental, no es infantil, es profundamente sabio. El miedo no es el enemigo. El miedo es una parte de ti que ha olvidado cómo confiar. Ejercicio estoico práctico. Haz una lista. Toma papel y lápiz. Escribe. ¿Cuál es el miedo que más te detiene ahora mismo? ¿Qué crees que podría pasar si actúas a pesar de él? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué harías si eso ocurriera? Luego relee tus respuestas. Verás que nada de lo que temes es tan incontrolable como creías. Esa es la clave del estoicismo. Recuperar el control sobre tu percepción. Marco Aurelio no quería ser recordado como un conquistador. Quería ser recordado como alguien que conquistó su propia mente. Y tú puedes hacer lo mismo, porque cada vez que eliges actuar con virtud, claridad y coraje, cada vez que dominas tu reacción, estás haciendo lo que hizo un emperador. Estás entrenando para no dejarte gobernar por el miedo. Lecciones de Marco Aurelio para enfrentar tus miedos. Premeditatio malorum. La técnica estoica para romper la ansiedad. Imagina que vas a perderlo todo. Tu trabajo, tu salud, tu pareja, tu estabilidad. Imagina por un momento que tu peor miedo se hace realidad. ¿Te destruiría o solo probaría que puedes resistir? Marco Aurelio no era optimista ingenuo. Él practicaba una de las técnicas más duras y más liberadoras del estoicismo. Premeditatio malorum, la premeditación de los males. ¿Qué es la premeditatio malorum? La idea es simple.
Antes de cualquier situación importante, antes de una batalla, de una decisión, de un nuevo día, los estoicos se sentaban en silencio y visualizaban los peores escenarios, y al hacerlo, rompían el hechizo del miedo. Marco Aurelio escribió: comienza cada día pensando, hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la traición, pero ninguno de ellos puede hacerme daño si no se lo permito. ¿Por qué pensar en lo negativo? Porque cuando anticipas el golpe, no te destruye, te endurece, te entrena, te prepara para que nada te tome por sorpresa. Marco Aurelio y la peste, cuando el miedo sí llegó, en el año 165 después de Cristo, el Imperio Romano fue azotado por una epidemia devastadora. Se estima que un cuarto de la población murió. Era la peste antonina, y Marco Aurelio, en medio de guerras en las fronteras, fue testigo de cómo sus soldados, amigos y ciudadanos morían por miles. Imagínalo escribiendo en su tienda de campaña, rodeado de muerte. No debes avergonzarte de necesitar ayuda. Igual que un soldado necesita un escudo, tú necesitas la razón. Él no huía del miedo, lo miraba de frente y lo desactivaba con pensamiento claro, una y otra vez. No negaba la realidad, la enfrentaba con disciplina interior. ¿Cómo aplicar esto hoy? Mañana tienes una entrevista, un examen, una conversación difícil. Tu mente empieza a generar imágenes. ¿Qué pasa si fallas? ¿Y si te rechazan? ¿Y si haces el ridículo? Haz esto. Siéntate en silencio. Respira profundo 3 veces. Visualiza lo peor que puede pasar, pero de forma realista. Observa tus emociones. Pregúntate, ¿y si esto pasa, realmente no puedo superarlo? Te darás cuenta de algo importante, que tu miedo no tiene raíz en la realidad, sino en la incertidumbre. Y una vez que te haces amigo de esa posibilidad, ya no te controla. Ejercicio práctico estoico. Coge papel y escribe 3 columnas. Situación que temo. Peor escenario posible. Plan, si eso ocurre. Por ejemplo, temo perder mi empleo. Peor escenario. Quedarme sin ingresos durante un tiempo. Plan, recortar gastos, buscar freelancing, apoyo familiar, reinventarme. ¿Qué acabas de hacer? Has reemplazado fantasía oscura por claridad. Y donde hay claridad, el miedo no sobrevive. No es ser negativo, es ser antifrágil. Muchos critican esta práctica, pero eso es pensar negativamente. No, hermano, no lo es. Es pensar con fuerza. Es prepararte mentalmente para que ningún revés te destruya. Es construir una mente antifrágil, una mente que, como el fuego, se alimenta de la dificultad. Marco Aurelio escribió: cuando enfrentas dificultades, no te preguntes, ¿por qué yo? Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para mi crecimiento? Esa es la esencia del estoicismo, usar cada golpe como un peldaño. El miedo pierde poder cuando lo nombras. Hay algo poderoso en ponerle nombre al miedo, decirlo en voz alta, escribirlo. Marco lo hacía todos los días. Tengo miedo de no estar a la altura, pero también sé que tengo el deber de intentarlo. ¿Y tú? ¿Puedes escribir eso hoy? Hazlo. Escribe una carta a tu miedo y termínala con esta frase: tú no me defines, yo soy quien decide. La técnica de Marco Aurelio no era magia, era entrenamiento. Y como todo entrenamiento, cuesta al principio, pero con el tiempo, esa visualización se convierte en fuerza. La claridad reemplaza la ansiedad, y el miedo se convierte en un mapa, no en una prisión. Dolor, pérdida y miedo a sufrir. ¿Cómo enfrentarlo con sabiduría estoica? Hay un miedo que no se puede evitar con lógica, un miedo que no es profesional ni racional. Es el miedo que nos arranca el alma desde adentro. El miedo al sufrimiento. Sufrir por perder a quienes amamos, por el vacío de la muerte, por la enfermedad lenta, por la idea de que podríamos quedarnos solos. Marco Aurelio no fue ajeno a esto. Tuvo 13 hijos, y la mayoría murieron antes que él. Uno tras otro, la vida se los arrebató, y aún así, no perdió la razón. No se rindió al resentimiento, no se hundió en el caos. La muerte de sus hijos y el miedo al dolor. Marco Aurelio amaba profundamente a sus hijos, pero no los idolatraba. Sabía que todo lo que la vida da, lo puede quitar en cualquier momento, y por eso practicaba una idea dura, pero poderosa. Amor fati, amar el destino,
incluso cuando duele. En sus meditaciones escribió: ¿te duele la muerte de un ser querido? Recuerda que todo lo que ha nacido está destinado a irse. ¿Creías que lo poseías? Number solo lo cuidabas por un tiempo. Para muchos, estas palabras pueden sonar frías, pero no lo son. Son una forma de proteger el corazón sin cerrarlo. Una forma de amar, sin apegarse al punto de destruirse. El sufrimiento no te hace menos sabio. Marco nunca dijo que el sabio no sufre. Dijo que el sabio no se deja arrastrar por ese sufrimiento. Hay una gran diferencia. En medio del dolor, se escribía a sí mismo: si la pena viene, acéptala, pero no la alimentes. Déjala pasar como las nubes. No te aferres a ellas. Este es uno de los mayores desafíos del estoicismo: sentir, sin convertirse en lo que uno siente. Puedes llorar y seguir siendo fuerte. Puedes romperte y aún así reconstruirte. Si lo resististe una vez, puedes resistirlo siempre. La mente humana es más fuerte de lo que imaginas. Solo debes recordar tu entrenamiento. No se trata de eliminar el dolor. Se trata de fortalecer el músculo que lo sostiene. Y ese músculo es la filosofía. Ejercicio práctico estoico. Toma un papel y responde estas preguntas. 1. ¿Cuál es el dolor más profundo que has vivido? 2. ¿Qué aprendiste de él? 3. ¿Cómo te cambió? 4. Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Este ejercicio no es terapia. Es honestidad brutal. Y en esa honestidad, el miedo al dolor se transforma de enemigo a maestro. El dolor como parte del orden natural. Marco decía que todo lo que ocurre es parte de la naturaleza. Nada viene que no esté hecho para ti. Nada llega que la naturaleza no te haya preparado para resistir. Es una idea difícil, porque cuando duele, queremos rebelarnos. Pero si puedes mirar al dolor como parte del todo, empiezas a soltar la resistencia, y ahí comienza la paz. La vida no te debe nada, y eso, lejos de ser trágico, puede ser liberador, porque cuando aceptas que todo es prestado, empiezas a amar más intensamente, empiezas a vivir con más profundidad, y el miedo a perder se convierte en gratitud por haber tenido algo. El dolor no te hace débil, es tu relación con el dolor lo que te transforma. El miedo al juicio y al fracaso, ser tú mismo en un mundo que observa. Uno de los miedos más antiguos del ser humano es el miedo a ser observado, a ser juzgado, a fallar, delante de todos. No quieres que digan que no eres suficiente, no quieres que te señalen como un fraude, y por eso te limitas, no hablas, no actúas, esperas. Pero Marco Aurelio, siendo el hombre más visible del imperio, no podía esconderse. El emperador que no quería aparentar, piensa en esto. Marco Aurelio fue emperador de Roma. Todo lo que decía, todo lo que hacía, todo lo que escribía, era observado. Amigos, enemigos, historiadores, soldados, dioses. Y sin embargo, él escribía: no pierdas tiempo pensando en lo que otros creen de ti. La única opinión que importa es la que tienes tú de ti mismo. Él sabía que intentar complacer a todos es una forma lenta de destruir tu alma. Miedo a hablar, a actuar, a destacar. Hoy lo vivimos distinto, pero el fondo es el mismo. El miedo al juicio viene cuando dependes del aplauso ajeno, cuando tu autoestima no está en tus principios, sino en los comentarios externos. Marco decía: ¿te preocupa que alguien te critique? ¿Y qué importa si haces lo correcto? El perro ladra, el viento sopla, tú sigue caminando. Es una lección brutal. Haz lo que debes, aunque tiemble la voz. Actúa, aunque no te aplaudan. Sigue, aunque nadie lo vea. El falso yo y la trampa de la imagen. Marco Aurelio temía una sola cosa más que el juicio ajeno: convertirse en un personaje falso para complacer al mundo. Escribió: evita la teatralidad, no actúes, sé. ¿Tú cuántas veces has hecho algo solo por encajar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has callado para no quedar mal? No estás solo, pero mientras vivas de la imagen, vivirás con miedo. Y no hay libertad con miedo a ser tú. El fracaso como camino, no como final. Otro miedo brutal es el fracaso. ¿Y si lo intento y no sale? ¿Y si fallo delante de todos? ¿Y si se ríen? Marco Aurelio tenía una respuesta directa. ¿Fracasaste? Entonces, levántate.
Haz lo que puedas. Hazlo bien. Hazlo ahora. Él no medía su valor por resultados, sino por intención. No preguntaba, ¿gané? Preguntaba, ¿fui justo? ¿Fui valiente? ¿Fui coherente? Para un estoico, el fracaso no es caer, es dejar de actuar con virtud. Ejercicio práctico estoico. Haz este pequeño ritual diario. 1. Escribe 3 cosas que hiciste bien hoy. 2. Una cosa que temías hacer y aún así hiciste. 3. Una crítica que recibiste o temes recibir y escribe por qué no define quién eres. Este es tu escudo contra la opinión ajena. Repite esto cada noche y poco a poco te volverás más dueño de ti que esclavo de ellos. ¿Quién eres cuando nadie te mira? La gran pregunta que Marco Aurelio nos lanza desde el tiempo es esta. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Actúas con virtud por convicción o solo por aprobación? El miedo al juicio se derrumba cuando tú sabes que tu alma está en orden. Cuando lo que haces nace de lo que eres. No te van a aplaudir siempre, te van a juzgar, te van a malinterpretar y algunos te van a odiar sin conocerte. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a convertir en su esclavo? Haz como Marco. Actúa con propósito, vive con dignidad y que tu alma sea más firme que cualquier rumor. El miedo a la muerte, la última prueba estoica. Hay un miedo que nunca decimos en voz alta, un miedo que todos sentimos, desde el niño hasta el emperador. El miedo a desaparecer, a que todo termine, a la muerte. Marco Aurelio, sabiendo que la muerte vendría, no la evitó, no la ignoró, la meditó todos los días. Memento mori, recuerda que vas a morir. El emperador más poderoso del mundo se repetía una frase cada mañana. Memento mori, recuerda que vas a morir. No como castigo, no como miedo, sino como recordatorio sagrado, que cada instante es único, que no hay tiempo para perderlo en tonterías, que vivir con miedo a la muerte es no vivir en absoluto. Marco escribió, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te pisa los talones. Mientras puedas, sé bueno, sé sabio, sé libre. Puedes imaginar vivir con esa claridad cada día, sabiendo que este puede ser el último. ¿Por qué le temes a la muerte? Piénsalo. ¿Realmente le temes a la muerte o le temes a no haber vivido como querías? Marco decía, nadie pierde otra vida que la que vive, y nadie vive otra vida que la que está dejando. Es decir, no te preocupes por lo que no fue, preocúpate por estar despierto ahora. Conversación con la muerte. En sus meditaciones, Marco imaginaba hablar con la muerte. Le decía, ¿vienes por mí? Bien. ¿Vienes mañana? Bien también. Lo único que me importa es que me encuentres haciendo lo correcto. Esta es la visión estoica. No controlar la duración de la vida, solo su calidad, solo su virtud. La muerte como parte del ciclo natural. Los estoicos no veían la muerte como un castigo, sino como parte del orden natural, como el dormir después de un día de trabajo, como una ola que regresa al océano. Marco escribió, todo lo que nace, muere, y lo que muere no ha sido destruido, solo transformado. Esta visión no elimina el dolor, pero sí elimina el terror, te reconcilia con el final. Ejercicio práctico estoico. Haz algo valiente. Hoy, escribe tu propio epitafio. Una sola frase que describa cómo quieres que te recuerden. No como fama, sino como legado interior. Ejemplos. Vivió con propósito. Fue fuerte en las tormentas. No huyó del miedo. Lo miró a los ojos. Amó intensamente y se fue en paz. Escribir esto cambia la forma en que ves cada día, porque te conecta con la urgencia de vivir de verdad. La eternidad está en el presente. Marco Aurelio escribió algo misterioso y hermoso. La eternidad no está en el futuro, está en cada momento vivido con atención. ¿Qué significa eso? Que si ahora respiras profundo, si ahora agradeces lo que eres, si ahora actúas con dignidad, entonces no estás muriendo, estás viviendo plenamente. Así enfrentó Marco Aurelio sus miedos, con claridad, con disciplina, con compasión y con la certeza de que nada externo podía quebrar su alma. Él no era un dios, era un hombre, como tú, como yo. Y si él pudo resistir guerras, plagas, muertes, traiciones y críticas,
Tú también puedes resistir lo que estás enfrentando ahora. Solo tienes que recordar, no todo lo que temes es real. No necesitas controlar todo para estar en paz. No estás solo, y aunque no elijas lo que pasa, sí puedes elegir cómo responder. Como escribió Marco Aurelio, mirando al horizonte de su imperio, haz lo que debas, deja que el resto caiga como caiga. Las batallas más grandes no son afuera, son dentro de ti, y tú tienes todo lo necesario para vencerlas. Marco Aurelio ya no está. Sus huesos se deshicieron hace siglos, su imperio cayó, sus enemigos también, y sin embargo, su voz sigue viva. ¿Por qué? Porque no escribió para ser famoso, escribió para entenderse a sí mismo, para mantenerse firme cuando todo temblaba, para recordarse que la virtud es invencible. Y ahora, esas palabras son tuyas, su sabiduría, su fuerza, su claridad, están en tus manos. El miedo no va a desaparecer, pero tú puedes cambiar tu relación con él. No lo niegues, no lo huyas, úsalo, como el fuego que templa el acero, como la sombra que define la luz. Vive de forma que, si hoy fuera tu último día, lo vivirás con coraje, con amor y con honor. Tú eres más fuerte de lo que temes y más sabio de lo que crees. Si esta lección resonó contigo, suscríbete para más sabiduría estoica y comparte este video con alguien que lo necesite. Recuerda, el alma se entrena y cada día es una nueva oportunidad para fortalecerte